la medida de una característica de un objeto, la cual debe ser especificada en un dibujo técnico. Términos de acotación. Cota funcional. Cota que tiene una importancia esencial en la función o funciones asignadas a una pieza. Cota no funcional. Cota que no es esencial para la función de una pieza. Cota auxiliar. Cota que dada solo para la información y cuyo valor se puede deducir de otras cotas del plano. Línea de cota. Sirve para indicar la dimensión del elemento objeto de acotación. Se dispone paralelamente al mismo, siendo limitada por las líneas auxiliares de cota. Se dibujará con la línea continua del trazo fino, que es aproximadamente 0,2 milímetros de grosor. Flechas de cota limitan las líneas de cota por sus extremos. Cifra de cota. Indica la medida real del elemento objeto de acotación. Se sitúa sobre la correspondiente línea de cota en la parte media de su longitud y con la pauta paralela a la misma. En el dibujo mecánico, la unidad dimensional lineal utilizada es el milímetro. Norma de acotación. Cada elemento o detalle constructivo de una pieza se acotará una sola vez en el dibujo y lo hará en aquella vista, corte o sección que lo represente más claramente y en verdadera magnitud. Cuando varias cotas determinan las dimensiones de un detalle de la pieza, se colocarán todas ellas, a ser posible en la misma vista, corte o sección. Todas las dimensiones lineales se indican en la misma unidad, aunque sin indicar su símbolo. En mecánica, la unidad de medida lineal utilizada es el milímetro. Las dimensiones angulares se indican en grados, minutos y segundos. Para evitar confusiones, la unidad de medida utilizada puede especificarse en una nota aparte o en el cuadro de rotulación. Es aconsejable situar las cotas fuera de las vistas, siempre que no obligue a trazar líneas auxiliares de cota de gran longitud. La distancia entre la línea de cota y el contorno de la pieza será mínimo de 8 milímetros. No obstante, se puede situar cotas dentro de las vistas siempre que exista suficiente espacio para tal fin y no se perjudique la claridad del dibujo. Las líneas auxiliares de cota se trazarán perpendicularmente a los elementos a acotar. En caso necesario pueden trazarse oblicuamente pero paralelas entre sí. Las líneas de cota deben trazarse sin interrupción, incluso si el elemento al que se refieren está representado mediante una vista interrumpida. Las cifras de cota deben estar alineadas con sus líneas de cota, además, descentradas y situadas por encima de las mismas. Deben inscribirse para ser leídas desde abajo o desde la derecha del dibujo. Su tamaño debe ser suficiente para asegurar una completa legibilidad, tanto en el dibujo original como en las reproducciones. Debe evitarse la acotación sobre partes ocultas representadas por medio de líneas de trazo. Para ellos deberán representarse en corte. En caso de tener que acotar dentro de una sección, se debe interrumpir el rayado alrededor de la cifra de cota. En la disposición de cotas en paralelo, las cotas con igual dirección disponen de un elemento de referencia común, denominado plano de referencia o plano de base de medidas. Siendo las cotas paralelas entre sí con un espaciado mínimo de 5 milímetros para poder inscribir las cifras de cotas. Las cotas de menor longitud se sitúan más próximas a la figura y las cotas de mayor longitud más alejadas, para evitar que las líneas de cotas se crucen con las líneas auxiliares de cotas. Las cotas únicas, cotas en serie y cotas a partir de un elemento común pueden combinarse en un mismo dibujo si es necesario. La situación de elementos simétricos se refiere siempre a sus centros. Acotación paramétrica. Cuando se trata de fabricar piezas semejantes, es decir, con la misma forma y dimensiones proporcionadas, la acotación se realiza con letras de cota en lugar de cifras de cota. En el cuadro que se muestra en pantalla se indican los valores numéricos correspondientes a cada letra. Este sistema de acotación se emplea principalmente en piezas normalizadas.